Cuando estamos transitando una etapa de búsqueda laboral, se presentan distintas situaciones. Primero, todo lo que tiene que ver con las sensaciones que tenemos, pero aparece una palabra que es clave, el peso de la vergüenza. ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un placer saludarlos. Mi nombre es Nicolás Arano, estamos nuevamente con Lucio Andrés, director de la consultora, Aquiel, escritor de este libro maravilloso que tengo aquí en mis manos, para seguir recorriendo este maravilloso camino que es ¿y ahora qué? ¿Cómo estás, Lucio? Hola, Nicolás, qué lindo volver a conversar con vos y con todos los que nos están viendo. Estamos hablando de un tema que es clave cuando vamos buscando trabajo, se presentan distintas situaciones muy particulares, pero esta palabra se escucha mucho, el peso de la vergüenza. Contame. Bueno, es un tema, la vergüenza, tal vez es esa cuestión de la pérdida de la dignidad, ¿no es cierto? Y la vergüenza de alguna manera nos pone barreras. Y si el trabajo nos dignifica, bueno, la falta de trabajo de alguna manera nos hace sentir esa vergüenza. Y bueno, es una emoción, pero que hay que trabajarla para sobreponerse, para salir adelante. La vergüenza que tiene que ver con el desempleo. Hablamos un poquito de eso. El desempleo, ¿cómo lo toma la mayoría de la gente a nivel interno? Bueno, es una situación que lamentablemente para muchas personas ha sido y es una realidad. El contexto de la Argentina no es favorecedor en este momento y por muchos años, digamos, ha sucedido esto en la Argentina. El desempleo es esa búsqueda de querer reinsertarse. No tiene nada solamente que ver con uno mismo, sino también con el contexto. Hay quienes de esto también hacen un mito, ¿no? Y están las personas que dicen, bueno, lo que pasa es que esta persona no quiere trabajar, o piensan, bueno, algo habrá hecho por lo cual perdió el trabajo, o bueno, lo que pasa es que no se conforma con lo que le ofrecen. Y entonces alrededor de eso se construyen no necesariamente historias reales, ¿no? Sino una imaginación. El plan de una búsqueda de trabajo tiene distintos matices, herramientas, elementos. Uno tiene que achicarse a nivel gastos. Hablame un poquito de eso. ¿Cómo planificamos esta búsqueda que muchas veces hace que hayan distintos recortes financieros, un contexto? Bueno, hay que plantearse estrategias cuando uno está en este proceso, en este trabajo de buscar trabajo. Por un lado está el aspecto económico. Indudablemente faltan algunos ingresos, pueden ser todos los ingresos. Habrá que ver si se encuentran subsidios o alguna manera de paliar parcialmente la situación, pero en parte también tiene que ver con reorganizarnos en términos económicos, financieros. Aquellas personas que estaban acostumbradas a un salario, un ingreso de manera mensual, bueno, tal vez haya que cambiar la frecuencia y pensar en aquellos pagos semanales que tenemos. Exacto. Para no hacernos, digamos, a esta cosa que significa enfrentar todo lo del mes. ¿Por qué? Porque la verdad que cada semana pueden haber nuevas situaciones, nuevas novedades, incluso en esta precariedad de no tener trabajo, uno tal vez pueda conseguir ciertos pequeños trabajos que nos generen algo de los ingresos que sirvan para paliar parte de esos egresos que tenemos. Ahora, por otro lado, me parece que también es importante identificar aquellos egresos que son esenciales de aquellos que pueden ser postergables. Y bueno, ahí ya no es cuestión, en el caso de una persona que vive, digamos, en el contexto de una familia, también generar acuerdos respecto de esa decisión, que es esencial, que es postergable. Los tiempos, esta palabra que muchas veces nos hace ruido, vamos transitando la búsqueda, entrevistas, y uno dice, bueno, ¿cuándo va a ser ese momento que me llamen, que comience con un nuevo trabajo, que diga, bueno, es el día de, pero a veces
dura meses, se hace un poco más largo, hasta puede llegar a durar mucho más tiempo. Bueno, lo que traes es un tema muy, muy esencial a este tema de no tener trabajo. Es una catarata de emociones. Muchas. Transita la ansiedad de no saber la fecha en la que este periodo de incertidumbre va a ser superado. Pero me parece que también en el proceso están todas estas ansiedades. Cuando de pronto encuentro la posibilidad de tener una entrevista, se genera el estrés de esa entrevista. Sucedió la entrevista y después uno se queda con las dos posibles sensaciones, o el desazón, el bajón, de bueno, no era lo que yo pensaba, o no me fue muy bien, no me pude expresar, o el entusiasmo de decir, esta me parece que sí. Pero después es el tiempo de me volvieron a llamar, no me llamaron, pasan los días, pasan las semanas, ¿qué pasó? Con lo cual es te diría, una montaña rusa de emociones. Hay momentos en que estamos para arriba, hay momentos que estamos para abajo. Y esto es parte de este proceso que de alguna manera saberlo no nos hace sentir tan extraños. Y también el hecho de que uno puede ver que le pudo haber pasado a uno mismo, que le pudo haber pasado a otras personas, también uno no se echa tanto la culpa de lo que está sintiendo, ¿no? Sumado a esa vergüenza que decíamos al principio. Historias, capítulos, ejemplos que pueden darse a lo largo de toda la vida, que nos ha tocado a todos, en tu historia personal. ¿Cuáles serían estos datos concretos o que has transitado vos para poder volcar a todas las personas que están hoy transitando este peso, el desempleo y todo lo que estamos charlando? Bueno, esto del desempleo o el cierre de una etapa laboral también tiene que ver con distintas alternativas, ¿no? Digamos, está la renuncia, está aquello donde el empleador salió de la zona de confort y decidió dar por terminada la relación. Hay relaciones que terminan por acuerdo y bueno, en función de eso también, ¿no? De alguna manera nos afecta en nuestra autoestima. Obviamente si la decisión la toma el otro, bueno, hay todo un proceso de elaboración, ¿no? De decir, bueno, me echaron, dejaron de estar conformes con el trabajo que yo realizaba. También impacta la edad en la que esto te sucede. Hace unos días atrás un amigo me decía, en la pandemia me quedé sin trabajo y te imaginás, a mi edad pensé que era difícil, pero bueno, él me contó que justamente a través de la red de contactos, otra persona a los pocos meses lo llamó y pudo empezar a trabajar nuevamente. Qué interesante. Se ve actualizado, búsquedas en los portales, que hoy tenemos un montón, para poder subir tu CV, amigos, contexto, familia, aquellos líderes que uno puede ir tocando, abriendo puertas. ¿Cuál es hoy el camino donde tengo que ir guiándome para una búsqueda de trabajo que tenga buenos resultados? Tener el CV actualizado siempre es necesario, pero también creo que hay que pensar en un CV para cada una de las posibilidades que vayan surgiendo. Bien, interesante. También me parece que hay que estar preparado para las entrevistas, tener experiencias para contar, poder identificar en aquello que somos buenos, situaciones del pasado, de nuestras experiencias previas y saber contar esas historias. Entonces, es como que esa preparación nos ayuda también al momento de encontrar esa posibilidad que es la entrevista, ¿no? También el hecho de tener esas historias preparadas nos ayudan a contárselo a personas para que esas personas también nos orienten en lugares donde podrían hacernos llegar una posibilidad.
Fortalezas, debilidades, hablamos de las distintas. ¿Cómo me preparo para una entrevista? Pero vos hiciste foco hace un ratito en una palabra. Me echaron del trabajo. ¿Cómo hacemos para redoblar la apuesta y bueno, y que uno lo tome como una situación más cotidiana que le puede pasar a cualquier persona y no este impacto emocional que pega muchas veces? Sí, es un impacto muy fuerte porque uno se siente dejado, abandonado, tal vez te diría hasta despreciado. Sí. También tiene que ver con los contextos, ¿no? Digamos, no es lo mismo algo individual, algo más masivo, que tenga que ver con una reestructuración, que tenga que ver con un cambio de dueños. Entonces, eso también nos ayuda a contar la historia de lo que sucedió. Pero me parece que hay que trabajar mucho sobre la autoestima. Entonces, que en un lugar se haya agotado la instancia de nuestro aporte no significa que nosotros no sirvamos para nada. Y ahí es donde creo que hay que trabajarlo en forma personal. A veces se requiere ayuda para volver a reconstruir nuestra imagen interior respecto de nuestras fortalezas, de nuestras experiencias en torno al ámbito laboral. Para ir cerrando y siempre en estos temas, ¿cuánto juega la familia? Yo hago mucho foco en este tema. El núcleo donde uno se rodea, que uno llega muchas veces cabizbajo, en un día que tuviste 2 o 3 entrevistas, que te llamaron, que estás en pleno proceso. Habla un poquito de eso, de la interna familiar, que es un rol preponderante que tiene. Bueno, ese núcleo familiar puede ser específicamente la familia nuclear, pueden ser amigos, dependiendo de la conformación que tiene cada uno. Pero aquí lo importante también es el relato. A mí me ha servido poder compartir la entrevista, por ejemplo, porque uno vuelve a recapitular, a recordar y a reafirmarse en aquellas cosas que dijo bien, que se expresó bien y aquellas en las que podemos incluso mejorar nuestro discurso. Pero también creo que el entorno tiene sus propias ansiedades y va de alguna manera a la entrevista. Sí, van todos. Entonces, no tienen la posibilidad de ir todos. El hecho de volver y contar nos hace generar también más empatía con esa experiencia que de alguna manera es estresante porque es exponerse uno a hacer la venta de uno mismo y el entorno entonces que no pudo vivir esa experiencia la recrea desde ese lugar. También puede pasar que en las personas del entorno por sus profesiones, por sus trabajos, no tengan que enfrentar estas situaciones y no les sean tan conocidas, o sí, ¿no? la experiencia de la entrevista laboral. Entonces, bueno, compartirla me parece que está bueno para uno mismo y también para el entorno. Lucio, como siempre, enorme honor de estar aquí sentado, poder compartiendo tu libro ¿Y ahora qué? Y nos vemos en el próximo capítulo, ¿te parece? Muy bien. A todos ustedes, aquí tengo el libro en mis manos. Tienen que darle like, por supuesto, al video, suscribirse al canal y recibimos todos sus comentarios. A tener menos vergüenza, este peso fundamental que estuvimos charlando con Lucio Andrés, director de la consultora, Aquiel, escritor, autor de este libro espectacular que ustedes ya lo pueden tener en sus manos. Nos vemos en la próxima. Los saluda muy atentamente Nicolás Arano. Les mando un abrazo grande.